Pasamos al siguiente punto. Jurisprudencia española sobre homeschooling. ¿Vale? Este punto es muy importante. ¿Vale? Os voy a leer lo que ha ocurrido en casos, en sentencias y lo que se han ido pronunciando los jueces, tanto en algunas más antiguas del 96 como algunas más cercanas de, por ejemplo, 2015. Hay de todo. Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia del 14 de febrero de 1996. La Audiencia Provincial de Barcelona se pronuncia ante un caso de desescolarización de un menor en el que no existe situación de abandono y sus padres le proporcionan un sistema de enseñanzas alternativo al ofrecido por el Estado. La audiencia entiende que la formación educativa efectuada al margen de las enseñanzas oficiales es perfectamente aceptable en el marco de las libertades diseñadas por la Constitución. Para que la conducta tenga relevancia penal, es preciso que no se le dispense ningún tipo de educación y formación al menor. Es decir, para que estés incumpliendo un delito, tendrías que ser que no le estés disponiendo ningún tipo de educación ni de formación al menor, quedando excluidos todos aquellos otros casos en que los menores sí reciben la correspondiente y adecuada formación, aunque en el mismo ámbito familiar y sin estar escolarizados en centros oficiales. Lo voy a repetir porque en todo este apartado de jurisprudencia española voy a dejar de dar mi opinión y simplemente os voy a leer lo que dicen los jueces, la opinión de los jueces y lo que están diciendo los jueces, lo que están dictando, ¿vale? Las sentencias y los autos que se están dictando. Lo voy a repetir este trozo. Para que la conducta tenga relevancia penal, es preciso que no se le dispense ningún tipo de educación y formación al menor. Punto. ¿Queda claro? O sea, para que tenga relevancia penal es preciso que no se le dispense ningún tipo de educación y formación, quedando excluidos todos aquellos otros casos en que los menores sí reciben la correspondiente y adecuada formación, aunque en el mismo ámbito familiar y sin estar escolarizados en centros oficiales. ¿Queda claro o no? Juzgado de Instrucción número 2 de los Llanos de Aridane. Procedimiento de diligencias previas. 110/2008 de 8 de julio. Se juzga el caso de una familia homeschoolers que no escolariza a sus hijos, proporcionándoles educación en el hogar, homeschooling. El juzgado traslada el caso al Ministerio Fiscal. Bueno, vamos a ver lo que dice el Ministerio Fiscal. El juez considera que la conducta de los padres no incurre en acción delictiva alguna y dicta su sobreseimiento y archivo, al entender que los padres no han incumplido sus obligaciones paternas y sí han proporcionado a los menores a su cargo la atención que debieran y le han propiciado educación, aunque esta última no se haya producido en régimen de escolarización. Supongo lo dice claro esta sentencia. Los menores sí que le han propiciado al menor, los padres sí que han propiciado al menor la educación que debieran, aunque esta última no se haya producido en régimen de escolarización. Ya está. Audiencia Provincial de Granada. Sentencia 132/1996 de 1 de marzo. Se juzga el caso de un matrimonio que este caso es bastante curioso porque no es una sentencia a favor, sino una sentencia en contra, pero lo que dice es muy importante. Lo leemos. Se juzga el caso de un matrimonio que desescolariza a su hija alegando razones de compatibilidad con el trabajo de los padres, y la niña no recibe ningún tipo de educación alternativa a la ofrecida por el Estado como servicio. El juzgado de menores de Granada condena a los padres por incumplimiento de su deber de asistencia en la patria potestad, al no brindarle el derecho a la educación a su hija, lógico. Los padres interponen recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, pero ésta desestima, lógicamente, el recurso al considerar que los padres no proporcionan a la menor ningún tipo de enseñanza. Ni se acogen a la escolarización ni le proporcionan ningún tipo de modelo educativo alternativo diferente, y señala que en los casos que la conducta de los padres sí esté debidamente acreditada y cuando se produce desescolarización responsable, repito, desescolarización responsable,
Es decir, cuando los padres en sustitución de la escuela ofrecen a sus hijos enseñanzas y educación alternativas, en estos casos, la audiencia señala que tiene establecido como norma dictar sentencia absolutoria. Cuando es desescolarización responsable. Y la conducta de los padres sí que está debidamente acreditada. Es decir, le brindan el derecho a la educación al menor. Tienen como establecido como norma dictar sentencia absolutoria para los padres. Lo tienen como norma establecido. O sea, eso de tanto miedo que os están metiendo a las familias homeschoolers para luego venderos sus cursos y sus asesoramientos por ahí. Bueno, pues... toda esa gente son precisamente los que están calumniando y difamando este informe. Que lo sepáis. Por algo será. Pues se les cae el chiringuito. Se les cae el chiringuito a toda esta gente. Bueno, vamos a seguir. Lo dice claro. Tienen establecido como norma dictar sentencia absolutoria cuando se realiza desescolarización responsable. Carlos Cabo González, tesis doctoral, el homeschooling en España, descripción y análisis del fenómeno, programa de doctorado, pedagogía, investigación e intervención socioeducativa, Universidad de Oviedo. Escuchar estas palabras porque son importantes. Los procesos judiciales suelen comenzar con una denuncia interpuesta por los centros educativos, en el caso de que el menor haya sido desescolarizado, o por los servicios sociales y, en algunos casos, por los propios vecinos y hasta por los familiares más cercanos. El recorrido de estas denuncias no suele ser muy largo, puesto que habitualmente se quedan en las diligencias previas abiertas por la Fiscalía, para comprobar si el caso denunciado responde a la figura delictiva de abandono. Una vez que se comprueba que los menores no están desatendidos, el caso suele ser archivado. Cuando comprueban que los menores no están desatendidos, el caso suele ser archivado. Tienen otras cosas más importantes que hacer que preocuparse de un menor, de unos padres normales y corrientes que se están preocupando de darle una supereducación a sus hijos personalizada y privada. Tienen a padres borrachos, niños en desamparo, violados, prostituidos, que los ponen a robar carteras en el centro de Barcelona. Tienen un montón de problemas como para estar preocupándose de unos padres normales y corrientes que lo único que quieren es el bien para sus hijos. Bueno, pues te lo dice aquí. Una vez que se comprueba que los menores no están desatendidos, el caso suele ser archivado. Punto. Sin embargo, hay ocasiones en que la Fiscalía entiende que hay infracción de ley y entonces pasa el caso a los tribunales, es decir, servicios sociales, el colegio lo pasa a servicios sociales lo pasa a Fiscalía. Si Fiscalía normalmente lo archiva, pero si Fiscalía lo pasa a tribunales, generalmente fallan a favor de quienes educan en casa. Es decir, por norma general los casos de homeschooling son archivados. Os están metiendo un miedo en el cuerpo a todas las familias homeschoolers de España, increíble, cuando judicialmente no tienen fuerza para pelear. Tribunal Supremo, mirad lo que dice el Tribunal Supremo. Sentencia 1669/1994 de 30 de octubre. Escuchar porque lo que os acabo de decir, que no tienen poder para luchar. No se puede defender dentro del ordenamiento jurídico español la exclusividad del Estado como único agente que puede proporcionar los medios necesarios para el cumplimiento del derecho a la educación de los menores en edad escolar. ¿Es entendido? Lo repito, que no se puede defender dentro del ordenamiento jurídico español la exclusividad del Estado como único agente para proporcionar la educación. No tienen fuerza, no tienen leyes para defender la exclusividad del Estado como único agente. No. Lo que tienen son leyes que regulan ese único sistema que el Estado está ya obligado de por sí a generar, regular y ofrecer al ciudadano. Y todas las leyes de educación regulan ese sistema de enseñanza general. Pero no tienen fuerzas para decirnos que tenemos que seguir ese sistema de enseñanza general, que sí porque sí.
No, solo hay unas leyes que pone que la escolarización es obligatoria, pero ya os lo he dicho, esas leyes están regulando el sistema de enseñanza general. Claro, los que están inscritos en el sistema de enseñanza general sí, están obligados a la escolarización, es obligatoria para ellos. Pero no se puede defender dentro del ordenamiento jurídico español la exclusividad del Estado como único agente para proporcionar educación. Audiencia Provincial de Teruel. Autos de procedimiento abreviado, 126/2009 de 9 de octubre. La Fiscalía de Menores denuncia a unos padres homeschoolers en relación al abandono familiar. Vale, ahora vamos a entrar a hablar de este punto porque es muy importante, porque con esto es con lo que están mandando cartitas a todas las familias homeschoolers de España, amenazándolas con este artículo. Os lo digo yo personalmente, que me ha llegado a mí también, y esto hay que darle la vuelta, pero vamos, pero ya. Si es posible que igual tendría que grabar quizá un vídeo solo explicando cómo darle la vuelta a esto específicamente. Pero bueno, de momento vamos a seguir para adelante. Vale, la Fiscalía de Menores denuncia a unos padres homeschooler en relación al abandono familiar del artículo 226 del Código Penal. El Juzgado de lo Penal de Teruel absuelve a los padres del delito, alegando que educar equivale a desarrollar las facultades intelectuales y morales de una persona, y ello puede lograrse dentro o fuera del sistema educativo establecido por el Estado. Repito, dentro o fuera del sistema educativo establecido por el Estado. Si ya te lo dice aquí el Tribunal Supremo también, que no se puede defender dentro del ordenamiento jurídico español con las leyes españolas en la mano, no podemos defender la exclusividad del Estado como único agente para proporcionar educación. No se puede, no lo pueden defender. Nosotros sí que podemos defender la libertad de enseñanza, ellos no. No. ¿Qué dicen? Que la escolarización es obligatoria, sí, pero lo ponen en una ley que está regulando el sistema de enseñanza general. Quien esté inscrito en el sistema de enseñanza general, sí, te está obligado a llevar al niño al cole cada día, claro. No lo tiene que llevar al parque, lo tiene que llevar al cole, claro. Si te inscribes en un gimnasio, pues estás obligado a entregar la llave porque te ponen una regulación que tienes que entregar la llave antes de salir. Claro, si tú no entregas la llave antes de salir, estás incumpliendo la ley porque hay una regulación que lo dice. Pero si tú te desapuntas del gimnasio y no estás apuntado en ningún gimnasio, tú tienes que ir a entregar la llave cada día al salir. No, ya no tienes que cumplir con ese punto de esa regulación, porque esa regulación está regulando otro sistema, otra cosa. Es que es tan absurdo realmente que me parece ridículo que tenga que venir ya a decírselo a todos los abogados de España, así de claro lo digo. Bueno, os lo está diciendo el Tribunal Supremo, que no se puede defender dentro del ordenamiento jurídico español, que no hay leyes para defender que el Estado sea el único agente que pueda propiciar la educación. Y aquí os dice lo mismo, que se puede propiciar la educación dentro o fuera del sistema educativo establecido por el Estado. Más claro, agua. La falta de escolarización de los menores, cuando viene motivada, como en el presente caso ocurre, en una libre decisión de los padres que han optado por un sistema alternativo de educación, basando su decisión en consideraciones pedagógicas, lo que os decía antes, o académicas, y no viene unida a una situación de desamparo o riesgo social del menor, no es susceptible de integrar el tipo penal del delito de abandono de familias del artículo 226 del Código Penal. Y esto lo están diciendo por activa y por pasiva las fiscalías y los jueces y ciertas personas, porque no hay que hablar de administraciones públicas, sino hay que hablar de personas exactas, seres humanos, personas con su nombre y apellido, que están mandando esas cartitas. Es decir, si a ti te llega una cartita amenazándote de que estás incumpliendo un delito, ya os lo explicaré en otro vídeo todo esto porque es más largo de explicar. Audiencia Provincial de Teruel, 516/2009 de 9 de octubre. La audiencia ratifica la resolución absolutoria de los padres que optaron por desescolarizar a sus hijos. Escolarización y educación no son términos sinónimos. Lo dice claro, escolarización y educación no son términos sinónimos, y los padres no incurren en un ilícito penal, ya que no incumplen el deber de educar a sus hijos que les impone el artículo 154 del Código Civil, o por ejemplo el 157 de cierta ley catalana, por cuanto no solo no lo han obviado, sino que se han implicado directa y personalmente en el mismo.
lo que os decía, que somos padres que nos estamos implicando directa y personalmente en la educación de nuestros hijos y les estamos brindando una educación privada. Punto. Y eso no es ningún ilícito penal. Ya os lo explicaré al revés. Quien nos está mandando esta cartita son ellos quienes están cometiendo un delito. Hay que invertirles la culpa, pero ya. Hay que decirles que nosotros no estamos cometiendo ningún delito y que son ellos los que cometen un delito por acusarnos de un delito falsamente. Hay que invertir la culpa ya, pero vamos, pero es que ya, porque os están llevando por caminos tortuosos y pantanosos las personas que os están asesorando por España sobre este tema. En suma, no se cumplen los requisitos del artículo 226 del Código Penal. En tanto los acusados, con su actuar comisivo, no incumplen el deber de prestar formación integral que es inherente al ejercicio de la patria potestad. Pues que si le estás dando educación no estás incumpliendo el 226 del Código Penal, que es desamparo familiar y negligencia paterna por no brindar el derecho a la educación a tus hijos. Nos están acusando de un delito falso, señores. ¿De acuerdo? Nos están presionando y mandando cartitas acusándonos de un delito falso. Y si yo te mando una cartita a tu casa diciéndote que podría ser que estés incumpliendo un delito de violación, pues eso es un delito. Yo no puedo mandar cartitas a la gente diciéndole que está incumpliendo un delito sin pruebas de ello. Y menos aún si vosotros ya les habéis comunicado a instancias públicas y al centro escolar que sois padres homeschoolers. Porque habéis desescolarizado y que sois padres homeschoolers, menos aún pueden deciros que estáis incumpliendo un delito de abandono familiar. Porque acusarnos de un delito de abandono familiar a sabiendas de que no estamos cometiendo un delito de abandono familiar es un delito. Ya os lo explicaré en otro vídeo, más específicamente. Aquí os lo comentaré en este vídeo, pero más específicamente creo que tendría que grabar un vídeo solo sobre ello. Fiscalía Provincial de Guipúzcoa. Diligencias de investigación. 15/07. El caso Branson trata de unos padres que deciden desescolarizar a sus hijos e impartirles un sistema de enseñanzas tipo homeschooler, flexibilizando con instrucción académica en un centro de estudios en el cual no están matriculados, compaginando educación en el hogar con educación alternativa presencial. Tras realizar las investigaciones oportunas, se confirma que no existe ningún tipo de abandono familiar ni negligencia paterna. La Fiscalía señala que no queda demostrado que los menores puedan resultar perjudicados en su formación educativa con este tipo de educación en casa. Quería mencionar este caso porque habla de flexischooling, de homeschooling también flexibilizando con enseñanzas presenciales, aunque no sea un centro matriculado. Estén matriculados en un centro. Y también te dice una cosa muy importante. Tampoco es evidente que, en caso de que existiera algún tipo de perjuicio académico, este fuera achacable a una actitud dolosa por parte de los padres. Es decir, eso de intentar siempre decir, uy, a ver si mi hijo le van a hacer un examen y no va a llegar a los límites que necesita, que el Estado quiere que tenga... No, vamos a ver. El sistema de enseñanzas general ofrecido por el Estado está lleno de niños que no aprueban las asignaturas. Está lleno de niños que no se les da bien el colegio y que no están sacando buenas notas. Está lleno de niños que suspenden exámenes, que no aprueban asignaturas, que se les da fatal, que... está lleno de niños el sistema de enseñanza general que no se les da bien el sistema educativo que están siguiendo. Por eso te dice que bueno, que no queda demostrado que ese sistema sea un perjuicio para el menor el que están desarrollando. Y aunque hubiera algún tipo de perjuicio académico en el menor, no significa que sea por el sistema que le están desarrollando. ¿Entendéis? A lo mejor el menor pues no tiene por qué estar a la altura de otros. Y eso es uno de los temas clave del homeschooling. Potenciamos las capacidades del menor y buscamos que no esté presionado en las cosas que no le gustan. Bueno, sigamos. La Fiscalía concibe que la conducta de los padres no incumple el artículo 226 del Código Penal, precepto invocado en la incoacción de las diligencias, porque normalmente te acusan del delito 226 del Código Penal,
Y te lo están diciendo por activa y por pasiva, que no pueden hacerlo. Dado el resultado de las pruebas practicadas, de las cuales se deduce que no existe una situación de abandono doloso por parte de los padres respecto a sus hijos, los cuales, por el contrario, parece que están suficientemente atendidos. Se procede al archivo de las actuaciones. Pues la archivaron, dijeron, pero si son unos padres normales y corrientes que están atendiendo a sus hijos. Esto no es un delito de abandono familiar. Y aquí es donde entramos. ¿Quién está acusado de un delito? Falso. Y si a esta persona que te ha acusado de esto tú ya le habías comunicado que eras un padre homeschooler, te está acusando de un delito falsamente a sabiendas de su falsedad. Y eso es un delito. Vamos a invertir la culpa. Vamos a invertirla. Que tengan miedo de mandarle a un padre homeschooler una cartita amenazadora con esto. Que les lluevan a ellos las denuncias. Que esas sí que van a tirar para adelante, esas denuncias. Esas sí que van a tirar para adelante. Están acusando a una persona falsamente de un delito. Eso no se puede hacer. Yo no puedo mandarte una cartita a ti o acusarte a ti de que estás robando, de que has robado en una tienda. ¿Estamos locos o qué? Eso es un delito. Si yo te acuso a ti falsamente de un delito que no has cometido. Y más aún si sé que no lo has cometido. Imagínate que yo te acuso de un delito sabiendo que tú estabas en otro lado ese día. Encima, sabes que yo no soy sabes que yo no estoy cometiendo ese delito y me acusas igualmente. Bueno, pues eso es un delito, señores. Juzgado de lo penal número 1 de Ourense. Sentencia 35/2015 de 3 de febrero. El juez absuelve a unos padres homeschoolers que desescolarizan a sus hijos y les proporcionan un sistema de enseñanzas en el hogar, al considerar que no existía conducta ilícita en relación al desamparo familiar y que por lo tanto no era de aplicación el artículo 226 del Código Penal. Se expone: no estamos ante un caso de absentismo escolar, en el que los padres tienen una actitud pasiva en cuanto a la educación de sus hijos, sino en un caso, como así se deduce del conjunto de las pruebas practicadas, en el que los padres han optado por la denominada educación en casa. Más simple agua, os lo está diciendo, que no es de aplicación el artículo 226 a unos padres que han optado por la educación en casa, porque no están en desamparo familiar. Bueno, pues esto ya está dicho desde hace años por la Fiscalía. Ahora mismo, en el año en el que estamos, ya lo saben, ¿no? Estamos en el 2022, pues casi 2023 ya lo saben. Vale, pues toda persona que te mande una carta acusándote de un delito, sabiendo que tú eres un padre que educa en casa, esa persona sí que está cometiendo un delito al acusarte a ti falsamente de un delito a sabiendas de su falsedad. Sigamos lo que decía. Lo que conlleva el quebrantamiento del deber asistencial al que se refiere el artículo 226 del Código Penal es el incumplimiento por parte de los padres del deber de velar por la educación de sus hijos, lo que decía. Pero en el presente caso la opción adoptada por los padres de educar en casa no puede considerarse punible, por entender que la no escolarización no constituye abandono de familia. ¿Pero qué tontería es esa? La no escolarización no constituye abandono de familia, ya que se está educando a los hijos pero fuera del sistema oficial. ¿Y qué pasa si lo educas fuera del sistema oficial? Si todas las leyes reconocen que puedes educar a tu hijo fuera del sistema oficial, no estás haciendo ningún delito. Por lo que sí se está cumpliendo con el deber de los padres tendente a posibilitar la educación de los menores, no existiendo situación de desamparo o riesgo social de los mismos, por lo que no es susceptible de integrar el tipo penal del delito de abandono de familia del artículo 226 del Código Penal. Más claro agua. Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera. Diligencias previas 1324/07, auto de 3 de diciembre de 2008. La Fiscalía dicta a favor de unos padres que no escolarizan a su hijo en el sistema de enseñanzas general ofrecido por el Estado como servicio, optando por desarrollar con su hijo un sistema de enseñanzas alternativo sin escolarización presencial en ningún centro regulado por el Estado. La Fiscalía concibe que no existe omisión de la obligación de los padres a brindar una educación a sus hijos. No existe, puesto que simplemente han optado por un sistema de enseñanzas ajeno al sistema de enseñanzas general ofrecido por el Estado, por lo que no existe delito de abandono familiar
Y no puede imputarse el artículo 226 del Código Penal. Lo están diciendo las fiscalías por activa y por pasiva en autos y sentencias. Que no nos pueden acusar de abandono familiar por no estar escolarizados los niños. Porque no están en ningún tipo de abandono familiar y sí que se les está brindando su derecho. Y nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación de brindarles a ellos su derecho a la educación. Y no se puede aplicar el artículo 226 del Código Penal. Están cansados de archivar casos, uno tras otro, archivarlos, y los que los pasan a tribunales, el juez acaba dictando a favor por norma general. Algún caso habrá de algún juez que dice alguna barbaridad, pero casos puntuales de algún juez que dice una barbaridad y ya bueno, y el máximo lo obligan a escolarizar al niño, ya ves tú. Esto es como una apuesta ganadora, es decir, es... Si pierdo me quedo igual. Solo puedes ganar. Sacar a tu hijo del colegio solo puedes ganar. Bueno, ¿qué te va a pasar al final qué te va a pasar? Que o archivan el caso o lo suben a fiscalía, y si fiscalía lo archiva, o fiscalía lo pasa a tribunales y el juez dicta a favor. Y si no dicta a favor, ¿qué te va a decir? Que tienes que escolarizarlo. Bueno, ya estaba escolarizado. El no ya lo tienes. Es decir, no hay nada que perder, es una apuesta ganadora. Juzgado de primera instancia de Vizcaya, número 5 de Vizcaya. Jurisdicción voluntaria, auto 26/2013 de 28 de enero. Caso de un menor sin escolarizar que está desarrollando un sistema de enseñanzas fuera de las instituciones regladas ofrecidas por el Estado como servicio al ciudadano. El juez considera que no existe una situación de peligro en términos de urgencia o concretos en la situación del menor, o negligencia en las responsabilidades de los progenitores. Por el contrario, se ha acreditado la dedicación de estos, así como su preocupación por ofrecer a aquel una posibilidad educativa personalizada. Lo que os digo, bueno, pues ya está, se le está dando a nuestros hijos, si tú a tu hijo le das un sistema educativo personalizado y privado, nadie te puede impedir darle a tu hijo un sistema de educación personalizado y privado. Ya te lo dice hasta el Tribunal Supremo. No se puede defender dentro del ordenamiento jurídico español el Estado como único agente para brindar el derecho a la educación. No tienen leyes para defenderlo eso. Fiscalía de Menores de Zaragoza. Procedimiento de 0000781 de 2007. La Fiscalía archiva el caso abierto contra los padres de una menor no escolarizada que desarrolla educación en el hogar o educación en familia, homeschooling. La Fiscalía considera que los hechos no son constitutivos de delito penal, en cuanto la menor está realizando la educación académica, aunque sea fuera de las vías convencionales, ya que se considera que el delito se comete si el menor no recibe educación académica. No si no acude a las clases o al colegio y es correspondiente. Es que claro, ya yo creo que aquí ya lo del juez ya lo diría como diciendo, oye, que paréis de mandarnos ya este tipo de casos. Qué pesados, ¿no? Y lo dice claro. Dice, oye, que... Os lo repito otra vez. Los hechos no son constitutivos de delito penal, en cuanto la menor está realizando la educación académica. Aunque sea fuera, es que parece que se lo estén explicando a un niño pequeño, ¿sabes? Aunque sea fuera de las vías convencionales, ya que se considera, y se lo explica como a los niños pequeños, se considera que el delito se comete si el menor no recibe educación académica, no si no acude a las clases o al colegio o es correspondiente. Es que qué tontería dicen. Bueno, vamos a seguir. Jurisdicción voluntaria, Soria, auto número 57 de 2014 del 24 de marzo. El Ministerio Fiscal solicita la escolarización de un menor, el cual practica un sistema de enseñanzas alternativas fuera del sistema de enseñanzas general que el Estado ofrece como servicio al ciudadano. La juez establece que no ha de ser objeto de la presente resolución si el menor se encuentra escolarizado, sino si esta situación causa perjuicio al menor. Los padres se han responsabilizado de forma personal de que su hijo reciba una educación integral que favorezca el pleno desarrollo de su personalidad. Punto. Y te lo dice bien claro, no ha de ser presente de esta resolución si el menor se encuentra escolarizado.
No nos importa si está escolarizado. Lo que nos importa es si recibe una educación. Y los padres se han preocupado personalmente de que la reciba. Y archivan el caso. Es que están cansados de decirlo ya. Andrea Rinaldi, dossier jurídico, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y realidades educativas innovadoras. Ojo de agua, ambiente educativo. En los casos en que la Administración ha intervenido sobre familias que han objetado conscientemente la escolarización obligatoria, desescolarización responsable, y se han tramitado en vía penal, se ha producido el sobreseimiento y archivo de las actuaciones en todos los casos, dado que las familias han demostrado que los menores tienen satisfechas todas sus necesidades básicas, tanto físicas como psicológicas, descartando cualquier supuesto situación de desamparo y abandono. Es decir, quitaros de la cabeza todos esos casos mediáticos que os ponen por la tele de familias que les han quitado el niño porque no estaba escolarizado y no... No, vamos a ver, hay que analizar los casos con detenimiento y luego acabas entendiendo que, bueno, que no ha sido por eso, que ha sido por otras cosas. No se quitan niños a las familias porque no estén escolarizados. Lo están diciendo todos los jueces y las fiscalías por activa y por pasiva. Que la no escolarización no es sinónimo de abandono familiar y que no se puede aplicar el artículo 226 del Código Penal a unos padres que educan en casa. Lo están diciendo los jueces y las fiscalías por activa y por pasiva. Que sepáis que todas estas sentencias, de donde yo las he extraído, casi todas, son del dossier jurídico Ojo de agua, de Andrea Rinaldi, y de la tesis doctoral sobre homeschooling de Carlos Cabo. Es decir, las personas que critiquen, que oigáis que critican intentando difamar absurdamente las sentencias de este informe, que sepáis que lo que están haciendo es difamar las sentencias de el mío y los tres informes más potentes que hay en España sobre homeschooling. Pensarlo. Porque en el mundo educativo también hay disidencia controlada, la disidencia controlada de la educación alternativa. Así que darle vueltas, porque están difamando, calumniándome y censurándome este informe. Me están haciendo otra quinta columna, pero con la educación alternativa. Pero no voy a entrar en sus circos. Bueno, pensar que quienes difamen estas sentencias están difamando los tres informes más potentes que hay en España sobre la legalidad del homeschooling. Pensarlo.